Ya. Voy a empezar a grabar. Sí, ya empecé a grabar. Así que se está escuchando su... Por si acaso. Ya, vamos a... Ya, lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Dónde estaba aquí? Lo que hemos hecho hasta ahora es describir la luz como una partícula, ¿cierto? Como si fuera una partícula avanzando en una dirección, en línea recta, e interactúa con la materia, ¿cierto? En particular hemos visto todo lo que tiene que ver un poco de teoría que es corpuscular de la materia, esta que le gustaba a Newton, ¿ya? Sin embargo, no puede explicar otros fenómenos como por ejemplo interferencia, ¿ya? Porque interferencia, ¿cierto? Porque por ejemplo en la destructiva no la puede explicar la teoría, esa teoría. Tampoco puede explicar la difracción, ya que es sortear un, ¿cómo se dice? ¿Una rendija pequeña? No, sortear algo como una pared, ya no me recuerdo con el nombre específico, ¿ya? Que en vez de chocar y devolverse lo que hace es como esquivarlo, ¿ya? La difracción. Entonces, había ya en su tiempo, yo recuerdo haberles contado que Huygens era partidario de la teoría ondulatoria de la luz que comenzó con Hooke, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer ahora es describir un poco esta teoría ondulatoria para poder explicar interferencia y difracción, ¿ya? Ah, no, está el PPT, no sé, el PPT. A ver, les compartí, ¿cierto? ¿Está? Ahí ven el PPT. ¿Lo ven? Ahí sí, ya. No, es una diapositiva, no, son como dos. No es más que eso. ¿Ya? Ya. Entonces, lo primero es que vamos a mencionar un poco de qué se trata el principio de Huygens y Fresnel, ¿ya? Lo que dice es que todo punto de un frente de onda puede considerarse como una frente de onda esférica secundaria que se extiende en todas las direcciones con la misma velocidad, frecuencia y longitud de onda que el frente de onda del que procede. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa toda esta ensalada de palabras? Es básicamente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un frente de onda en una dirección, ¿ya? En cada punto del espacio, en realidad lo que está pasando es que en cada punto del espacio se está generando un punto donde se genera una nueva onda circular en todas las direcciones, ¿ya? En todos los puntos del espacio se genera una onda circular y si se suman todos, si se suman todos estos puntos donde se generan ondas, estas ondas circulares, si se suman todas, se va a generar el frente de onda, ¿no? Que es algo como lo que tengo aquí. Acá tenemos un frente de onda, ¿ya? En cada punto se genera una onda circular, en todas las direcciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí, 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 aquí. Y la suma de todos estos frentes de onda circular interfieren entre ellos, destructiva y constructivamente, ¿ya? Y la suma de todos esos frentes, esas ondas circulares generan un frente de onda, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tenemos un frente esférico, que es como si una gota cayera en el agua. Cuando cae una gota se genera una onda en todas las direcciones, ¿ya? Aquí pasa lo mismo, en cada punto del agua se está generando una onda circular en todas las direcciones, ¿ya? Entonces la suma de todo eso genera la onda que nosotros vemos, ¿ya? Mediante interferencias, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver un ejemplo. No se ve, maldita sea. Vamos a tener que abrir el PowerPoint. Espera un segundo. Es que no se ve.
Acá, el Microsoft Word. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Sí? Ya miren, acá va un frente de onda, hacia la derecha. ¿Ya? Imagínense que esto es una abertura infinitesimal. Y lo que pasa... No se ve. Bueno, lo que pasa es que justo en este punto, como es infinitesimal, es solo un punto donde se genera una onda circular. ¿Ya? Entonces, si tenemos una rendija acá, ¿ya? En donde solamente se genera una onda circular acá, se ve de esta manera. ¿Ya? Eso es lo que se le... Esa es una difracción. En cambio, por ejemplo, si tenemos una rendija gruesa, ¿sí? Cada punto de esta rendija, de esta abertura, actúa como un punto que emite una onda circular en todas las direcciones, y aquí se puede ver, fíjense. Este punto de aquí genera una onda circular, este punto de acá también genera una onda circular, y la suma de todo es lo que se ve. ¿Ya? Eso es lo que se llama principio de Huygens y Fresnel. Y lo vamos a usar desde ahora, ¿ya? ¿Se entendió? Pero eso pasa por el espacio que tiene la onda para pasar. Sí. Sí, acá se supone que este espacio es infinitesimal, es un punto en el espacio. ¿Sí? Entonces, al ser un punto en el espacio, solamente en un punto se genera la onda circular. ¿Sí? Acá, en cambio, tenemos una suma de muchos puntos. Entonces, da un patrón distinto. ¿Sí? Ese es el principio de Huygens. Y vamos a... Maldito PowerPoint, que no me dejó mostrar el video, no importa. Vamos a ver... un poco de teoría, ¿ya? Voy a parar de compartir. La luz. Ya, entonces, vamos a ver si... Lo primero, interferencia. Coherencia. Coherencia, lo único que me dice que dos ondas sean coherentes significa que la diferencia de fase, la diferencia de fase entre ambas ondas es constante. ¿Ya? Esto es porque hay que precisarlo, porque generalmente los instrumentos no son perfectos, no te generan una onda a la misma fase siempre. ¿Ya? Entonces, para hacer la teoría, nosotros tenemos que definir ondas coherentes. Significa que la diferencia de fase entre ambas sea la misma siempre, ¿ya? En todos los instantes de tiempo. Eso es solo un alcance, ¿ya? Entonces, tenemos. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con interferencia. ¿Ya? Entonces, vamos a describir una onda. Como sabemos describir ondas, ¿cómo se describe una onda? Una amplitud, un seno de kx menos omega t, esto es una onda de esfera, ¿cierto? Más phi 1, ¿cierto? Una fase. Y otra onda. Acá son dos ondas
dejando en el espacio, ¿ya? Ya, este es K1 y este es K2, ¿cierto? El tiempo es el mismo entre los dos. ¿Sí? Lo importante aquí, para hacer más fácil las cosas, vamos a decir que, porque nosotros en realidad elegimos el cero de donde empieza la onda. Entonces, para hacer las cosas más fáciles, vamos a hacer que la primera onda tenga fase cero, ¿ya? Entonces, la onda 2 se puede escribir de la siguiente manera. De coseno de K2x menos omega t, ¿ya? Más fondo. No, esto no es, todavía no son. Van por el mismo R, así que es el mismo caso. Un detallito que se me pasa aquí. Que las ondas, la fase está metida en este, ¿ya? En el X2. Sí, dependiendo de dónde van, va a haber una pendencia de la fase. Y como son distintos los X, entonces probablemente estén desfasados o con fase. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Tenemos que X2 vale X2 más K X1 menos K X1. Acá sumamos por 0. Entonces lo que hacemos acá, el K1 lo pasamos para acá. Me queda más KX2, que es el que está acá, menos KX1. Yo creo que sacó el Porque la diferencia de fase se ve en el X1 y el X2. Están metidos en el X1 y el X2. ¿Qué pasó? Noche de complicar. Ah, pero qué terrible. Yo me acuerdo que me sentí mal como con un fin de semana. De hecho, es recomendable que te vayas para la casa. Ya. Esto. ¿Qué es esto? K1, KX1 menos omega t es lo mismo que en la onda 1, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí es la onda 1 más una fase. Vamos a llamarle K delta. Entonces, delta es igual a X2 menos X1. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que la onda 1, de manera general, se puede escribir así. Y la onda 2 se puede escribir igual a la 1, pero con una diferencia de fase, ¿ya? Que depende de X2 menos X1. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ya, lo que vamos a hacer ahora es un truquito. Vamos a ver las ondas constructivas y destructivas. Vamos a ver la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Pero antes de eso, vamos a hacer un trabajito con estos coseno y seno. ¿Ya? Definamos alfa como kx1 menos omega t. ¿Ya? Entonces la onda 1 me queda a coseno de alfa. Y la onda 2 me queda b coseno de alfa más k delta. Kx1 menos omega t es alfa, ¿ya? Y más k delta. Entonces, ¿cuál es la onda final en el espacio? ¿Ya? Como yo les dije, la onda se puede superponer. Por lo tanto, la onda que se ve en el espacio va a ser la suma de ambas ondas. ¿Cierto? Y ahí ellas van a interferir constructivo o destructivamente. Entonces, calculemos eso. ¿Qué significa la H? ¿H? ¿Una H? Una acá. ¿Acá?
Entonces, la onda total en el espacio me quedaría A coseno de alfa más B coseno de alfa más K delta. Para facilidad de cálculos y para que se pueda hacer bien una teoría, vamos a considerar que ambas ondas tienen la misma amplitud, ¿ya? Entonces, consulta, ¿qué harían aquí? Tengo una suma de dos cosenos, pero realmente no me dicen nada sobre la onda final, sobre la suma de las dos ondas. ¿Ya? En principio aquí las ondas se suman, pero ¿qué me están diciendo? Yo no puedo analizar bien ese caso. ¿Qué podría hacer? ¿Sí se puede hacer una? ¿Separar el coseno de la suma? Ya. Podría ser, pero yo no encuentro un camino más largo. Había otra forma de escribir el coseno, ¿recuerdan? ¿Con cómo? Con el desfase real de Miguel. Ya, había otra más. ¿Recuerdan las exponenciales complejas? Ah, sí. Un coseno se puede escribir así. Esto es un coseno. Consideramos solo para Bueno, ¿ah? ¿Será? ¿No? no, detalles. El hiperbólico es sin el oído. El hiperbólico se va a infinito a cero. ¿Ya? Bueno, el coseno se puede escribir así. ¿Ya? Entonces, si tiene la misma amplitud, entonces ahora es más fácil factorizar. Nosotros sabemos factorizar, por ejemplo, por e a la algo. Factorizo por 2. ¿Sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es factorizar por i a la i alfa. ¿Ya? Acá me queda un 1, acá hay un e a la i alfa, y ¿a dónde hay otro aquí? ¿Ya? Y como la suma que está en el exponente es una multiplicación de exponenciales, me factorizo por e a la i alfa y me queda un e a la k a la i k delta. ¿Ya? Hago lo mismo con e a la menos i alfa. Acá hay un e a la menos i alfa, entonces sale un 1 más, y acá hay otro e a la menos i alfa. Y lo que me queda es e a la menos i k delta. ¿Sí? Ahí dice elevado a i por alfa. Sí. Es una i imaginario por alfa. Esto me acuerdo de haberlo mostrado en la primera parte también. O sea, la i alfa. ¿Ya? Acá les voy a enseñar un truquito algebraico que generalmente se hace para transformar estas cosas a un seno o un coseno. Acá voy a factorizar. Esta i a la i alfa se puede escribir como i k delta medios más i k delta medios, ¿cierto? I k delta medios más i k delta medios es i k delta. ¿Ya? Entonces voy a factorizar. En el último término, sí. Sí, porque está multiplicado. I k delta. ¿Sí? Aquí yo voy a factorizar por e a la i k delta medios, ¿ya? Y como aquí no había nada, el 1 se puede escribir como e a la i k delta medios por e a la menos i k delta medios, ¿cierto? Así se puede escribir el 1. Entonces aquí me quedaría, lo factorizo por este y me queda solo e a la menos i k delta medios, ¿ya? Más e a la i k delta medios. ¿Se entiende esa factorización? Más o menos, ¿sí? Más, y acá lo mismo. Pero en vez de factorizar por e a la i k delta medios, es por e a la menos i k delta medios.
aquí me quedaría E a la I K delta medios. Este por este me da 1, ¿cierto? Más E a la menos I K delta medios. Entonces aquí ya lo tenemos casi listo. E a la I. Voy a subir el exponente arriba. La multiplicación de exponenciales se suman los exponentes. Esto es un delta, en este caso. Ya. ¿Qué es esto? Se parece a esto, ¿no? Esto es 2 veces coseno de lo que está del exponente. ¿Ya? Esto es 2 veces coseno de K delta medios. Del exponente que acompaña a I. Más E a la menos y alfa más K delta medios. Acá tenemos 2 veces también coseno de K delta medios. Esto también se puede llevar expandiendo el coseno por si acaso. Así que deberían probarlo para explicar la energía del trigonométrico. Ya. De esto podemos factorizar por coseno de K delta medios. A medios. Coseno de K delta medios. Sale un 2 también, ¿cierto? Y me queda E a la I alfa más K delta medios más E a la menos I alfa más K delta medios. ¿Ya? E a la I alfa más K delta medios y a la menos I alfa más K delta medios. ¿Y qué es eso? ¿Qué me puede decir que es eso? Esto es una suma exponencial a la I a la menos I de algo, ¿cierto? Eso también es un coseno. Esto me queda 2 veces coseno de alfa más K delta medios. Entonces el 2 lo voy a pasar para acá. Y me queda esto. Y ahora sí puedo decir cosas de él, ¿cierto? Puedo decir cosas de él ahora, ¿no? Recuerden que alfa es Kx1 menos omega t. ¿Ya? Entonces lo que está aquí es la onda. La onda con cierto desfase, ¿cierto? Más algo, ¿ya? Y la amplitud es lo que está acá. Es una nueva amplitud, ¿cierto? Entonces la suma de ambas ondas me dio como resultado una onda, otra onda, con esta amplitud. Entonces ahora vamos a ver lo que es interferencia constructiva y destructiva. ¿Ya? ¿Tomaste café? No, más. Yo te iba a decir la versión. En lo que dice coseno de A es un 2. Sí, esto es 2A coseno de K delta medios por coseno de alfa más K delta medios. ¿Ya? Entonces, interferencia constructiva. ¿Ya? ¿Cuál es la interferencia constructiva? Cuando coseno K Es cuando es máxima, ¿cierto? Cuando la amplitud es máxima. En el momento que la amplitud es máxima, esto es cuando vale 1. ¿Ya? Pero recuerdan antes que nosotros habíamos visto que si tenemos una onda así, más otra onda igual, lo que pasaba es que se aumentaba en 2 la amplitud, ¿cierto?
Eso es lo que habíamos visto con las manos, ¿ya? Pero ahora lo demostramos. ¿Ya? Aquí la diferencia de fase. La diferencia de fase. ¿Bien? Haciendo la tarea. Patinito. Casi Sí, pues puede que exista ese pero no te curso, batimiento. Ya. ¿Recuerdan cómo era la onda, cierto? A coseno de kx menos omega t más kx1 coseno de kx1 menos omega t más k del. Entonces, para que haya interferencia constructiva, ¿ya? Lo que tiene que pasar es que ese valor, o sea 0, para que ambas ondas se sumen completamente, o sea múltiplo de 2pi, ¿cierto? Ya un múltiplo de 2pi es como decir que es 0 también, ¿cierto? En un coseno. ¿Ya? Si nosotros le sumamos al argumento del coseno un 2pi, entonces quedaría igual que si yo le sumara 0, ¿ya? Entonces, para que estas interfieran constructivamente es necesario que sean múltiplos de 0 y de 2pi. ¿Ya? Entonces me quedaría 2pi por n, donde m es un entero, ¿cierto? M es un entero. ¿Ya? Eso tiene que pasar. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Más? Entonces, pero eso también podemos verlo acá. ¿Ya? Para que esto sea 1, es necesario, a ver si... No, antes de eso, vamos a... Bueno, tenemos esto que sería... Esto en realidad es decir que la diferencia de fase entre ambos casos tenemos interferencia constructiva. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Significado de M? M es un número entero. Porque puede ser sumarle menos 2pi, sumarle menos 4pi, sumarle 2pi, 4pi. Todo eso es lo mismo que sumar 0. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta online? ¿Ya? ¿No? De hecho, en un gráfico, si hacemos un esquema, aquí tenemos A, por ejemplo. Entonces, si tenemos una onda en fase, esto significa que están en fase ambas ondas. Y tenemos otra onda aquí. Y las sumamos, quedaría algo así. Algo así, ¿ya? Tenemos dos ondas con fase 2pi, ¿ya? O fase 0, que las sumamos y nos da eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se ve eso en esta fórmula de aquí? ¿Cómo se ve esa condición? 2pi por n. Entonces aquí me quedaría 2a coseno, ya, cada esta tiene que ser 2pi por n, ¿cierto? Esto significa que esto me va a dar pi por n. Un múltiplo de pi. ¿Ya? Por ejemplo, elijamos n igual 0. Cuando n igual 0, esto es máximo. 1. Y la amplitud da 2a. Es consistente con el gráfico que tenemos allá. Una onda con amplitud A y otra onda con amplitud A. En interferencia constructiva, al sumarse, suman 2A. ¿Cierto? Entonces, aquí tenemos la amplitud máxima. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? La constructiva. El otro lado es un coseno. Lo que pasa es que cuando m vale 0, esto es 0. ¿No? ¿Sí? Eso con respecto a la constructiva. Ahora,
Veamos qué pasa con la interferencia destructiva. ¿Cómo se le llama? Constructiva, interferencia destructiva. Interferencia destructiva. Entonces sería una onda así, más una onda que tenga una fase de pi, ¿cierto? Sí. Significa que movemos 0, ¿cierto? Esto es pi, esto es 2pi. Que tenga una fase así, fase de pi significa que movemos pi veces la onda. Mover la Z, ¿cierto? Es una fase pi. Entonces, al sumarla, este es 0 y este es 0, ¿cierto? Tenemos una parte arriba y otra parte abajo, al sumarla me da 0. Se destruyen totalmente. Esto es una interferencia destructiva. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar? Que el desfase entre ambas ondas, tiene que ser un múltiplo de pi, ¿cierto? Para que la onda se corra pi. ¿Ya? Entonces, para que eso pase, tiene que ser 2pi m más omega. ¿Ya? Para n igual 0, eso me da pi. Para n igual 1, me da 3 medios, me da 3pi. ¿Cierto? Eso es un múltiplo de pi. ¿Ya? No puede ser 2pi, tampoco 4pi, ¿cierto? Entonces tiene que ir saltando de pi, 3pi, 5pi, 7pi. ¿Ah? O sea, por... ¿Yo puedo pasar el 2 para adentro? El 2 para adentro me da pi por 2m más 1. Es lo mismo. ¿Sí? Entonces la diferencia de fase tiene que ser, vamos a ponerle pi, 2pi m más 1. Para que haya interferencia destructiva. ¿De acuerdo? Estos valores pueden ser pi medios, digo pi, 3pi, 5pi, etc. ¿Ya? Veamos la capa. Veamos la ecuación que nosotros obtuvimos. ¿Qué pasa cuando la diferencia de fase es pi? Cuando la diferencia de fase es pi, queda coseno de pi medio. ¿Cuánto es coseno de pi medio? 6. ¿Cierto? Entonces, es consistente con la interferencia, ¿ya? Con la interferencia destructiva. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Se entiende bien? Con la explicación con esteroides de la otra interferencia. ¿Esta? Sí. Lo que pasa es que yo creo que debería venir de acá la solución. Pero generalmente, por lo que he visto del curso, hacen eso, ¿no? A mí me gusta esto y para que sepan y para que si probablemente en el curso de álgebra, probablemente en un curso de electromagnetismo, ustedes van a tener que transformar cosenos en exponenciales. ¿Por qué? Porque son más fáciles de integrar, por ejemplo. Si ustedes tienen muchos cosenos, Esa es la forma polar, profe, ¿no? mucho más fáciles de integrar. ¿Mira? Esa es la forma polar. Sí, es la forma polar de los cosenos. Claro. Se le llama forma polar. ¿Cómo? En la prueba había que graficar amplitudes de la onda. Sí, pues, se supone que en la prueba eran 2 pulsos que se soltaban. Entonces había que buscar 2 ondas que sumadas me den un pulso quieto. Y esas son 2 ondas que van así, separadas, ¿no? ¿Iban separados? Sí, cuando Porque cuando tú soltas una cuerda, tú la cuerda no ves que se siga probando para la derecha. Tú la soltás y se seguirían en 2. Ah, claro, sí, cierto. Ah, no sé. había que derivar eso. En realidad, la derivaron un poco así. Ya. Profe, ¿Ah? cualquier amplitud de la onda que sea mayor a la original se llamaría constructiva. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que interferencia constructiva es cuando ambas ondas se suman completamente. Ah, ya. En realidad.
Porque estoy buscando, sí, el resto son interferencias, pero no son totalmente constructivas de Son estructura. parciales. Son parciales, claro. Que es lo que vamos a ver un ratito más. ¿Ya? De hecho, yo pensé hacerle toda esta parte así. Y yo creía que era mejor, pero mejor no. Vamos a seguir vamos a pasar a... Démonos unos minutitos. ¿Ya? 5 minutos. Sí, bueno, antes sí. Discúlpame. Ah, te pusieron la respuesta. Ah, por eso. Una cosita antes. Solo para complementar de que esto es lo mismo que lo anterior, que lo que hemos hecho. ¿Ya? Si tenemos dos ondas en donde la diferencia de fase está aquí y no aquí, en X1 y en X2, ¿ya? Uno puede hacer exactamente lo mismo. Más phi2 más phi1 menos phi1, ¿cierto? Me queda a coseno de kx menos omega t más phi1 más phi2 menos phi1. ¿Ya? Y este se le puede llamar delta phi. ¿Sí? Entonces, de esta manera, escrita la onda, tengo la primera onda que es así, la segunda onda que es la misma que la primera, pero con un desfase. ¿Ya? Eso. Descansito hasta las 11:17. Va a vibrar alto, a ver si resonamos. Para ver si la hacemos explotar. Es que. Oye, espérate, deja hacer, ¿no vieron un capítulo de South Park? Buscaban la frecuencia. Ya. Vamos a hacer este es un trabajo teórico del experimento de doble rendija. ¿Ya? Es un experimento para ver cómo funciona la interferencia entre dos ondas. ¿Ya? Entonces, tenemos un frente de onda que avanza en esa dirección. Y acá le hacemos dos hoyitos. ¿Ya? Entonces, justo aquí se genera, por el principio de Huygens y Fresnel, dos ondas circulares, ¿cierto? Y en una pantalla acá, nos gustaría saber cuál es la intensidad de la luz que se ve. ¿Ya? En este curso, lo único que vamos a ver es cómo se superponen, cómo interfieren las ondas, ¿ya? En general, la intensidad de la luz depende del cuadrado de la amplitud de la onda, no sé si lo recuerdan, ¿ya? Pero como la onda depende del tiempo, es necesario tomar un promedio espacial, un promedio temporal de cuánta intensidad de luz hay. Entonces, no, por eso no hay que por eso no queremos llegar a eso, porque todavía no saben integrar de esa manera, creo. Promedios espaciales, problemas temporales. Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser la interferencia de estas dos ondas. El principio dice que, por ejemplo, en este punto, hay una onda que va a llegar ahí, ¿cierto? Y otra onda de acá que va a llegar acá. Que son exactamente iguales. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Entonces, entre cómo llegan las ondas aquí. Tienen el mismo tiempo, pero tienen distintos recorridos, ¿cierto? Son distintos. ¿Ya? Por lo tanto, es probable que se genere una diferencia de fase entre ambas ondas, porque se demoran más en llegar que la otra. Significa que está en otro punto de la onda. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Ya? Lo que es importante aquí es saber cuánto es la diferencia de los caminos, como habíamos visto antes. Recuerdan que la diferencia de fase es K por X2 menos X1. Acá va a ser R2 menos R1. ¿Ya? Pero para eso vamos a dibujarlo mejor, ¿ya? Eso es como una pequeña introducción. Entonces, tenemos la doble rendija, ¿ya? Esto mide
D. Acá tenemos la línea media, ¿sí? Y acá tenemos una pantalla. Se supone que en la pantalla uno coloca un cuaderno para ver cómo se ve la luz, ¿ya? Es una pantalla, esta es la pantalla. Y esta es la doble rendija. ¿Sí? Yo quiero ver cuál es la amplitud resultante en ese punto. ¿Ya? La amplitud resultante de esta onda, ¿sí? Y de esta onda. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces la primera onda de aquí va a recorrer una distancia R1 y esta va a recorrer una distancia R2. ¿De acuerdo? Ya. Sin embargo, aquí necesitamos una aproximación que se llama la aproximación de Van Hofer. ¿Ya? La aproximación de Van Hofer me dice que la distancia L, que la pantalla está tan lejana, que estos rayos parecieran que son paralelos. ¿Ya? Ah, como el espejo. ¿Ah? Como el espejo cuando está. Es similar a la aproximación, pero no es igual. Pero mira. Imagínate, aquí tenemos la ranura, imagínate que esto es L, muy grande en comparación a D. ¿Ya? Ahora hay que ir acá. Aproximación. En realidad se llama difracción. Difracción de Van Hofer. Ya, entonces, imagínense que L, aquí tenemos D, esta cosa chica, porque es tan chiquitito, porque L es muy grande a D, ¿ya? Entonces D no se ve, entonces si le hacemos un zoom, esto es una D, ¿ya? L en comparación a D, y nosotros queremos ver un punto aquí. Entonces lo que vemos nosotros son prácticamente rayos paralelos, ¿cierto? Entonces esa es la aproximación que vamos a usar ahora. Pero al revés, ¿no? ¿Ah? Al revés. Estas son, ¿cómo al revés? ¿Qué? Es que la rendija está de este lado, entonces. No, la rendija está acá. Pero son tan chicos que prácticamente no se ven. ¿Sí? Entonces pareciera que los rayos van paralelos. ¿Sí? Esa es la aproximación que vamos a usar. Si uno elige L chico, se llama difracción de Fresnel, si no recuerdo mal. Entonces eso ya implica otras cosas. ¿Ya? Entonces si ustedes quieren hacer este experimento en la casa, la pantalla tiene que estar lejana en comparación a ella. Entonces, en teoría estos rayos R1 y R2 van paralelos. ¿De acuerdo? Paralelos. Y si yo tiro una línea imaginaria así, estos tres rayos son paralelos, ¿ya? Eso es importante, tienen que ser paralelos. Por lo tanto, si yo tiro una perpendicular hacia acá, esto va a ser así, y esto va a ser perpendicular, ¿ya? ¿De acuerdo con eso, no? ¿Sí? Acá hay una perpendicular, y aquí hay otra perpendicular. Aquí hay un ángulo alfa. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿puede acercar un poquito más la cámara, por favor? sí, mejor voy a sacar la cámara del dibujo. Porque vamos a estar hasta rato en este dibujo. Estos tres rayos con la aproximación son paralelos, ¿ya? Entonces, si saco una perpendicular de acá, también va a ser perpendicular acá, ¿ya? Entonces, ¿alguien me puede decir? Voy a hacer el esquema acá. Dos rayos paralelos. Ahí, ¿ya? Son dos paralelos y se juntan. Una cosa así en el infinito, ¿cierto? O sea, en una pantalla muy lejana. Entonces, mejor no lo dibujo. Entonces, ¿quién me puede decir cuánto recorrido extra recorre R2 en comparación a R1? No, de alto. No, pero ¿dónde está? En líneas. A la puerta.
parte de abajo. Esto, claro, esto es lo que recorre extra R2 en comparación a R1. A esto lo vamos a llamar delta y le vamos a decir que R2 menos R1 es igual a delta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Para que esté bien, porque este mismo tratamiento se puede usar para n rendijas también, ¿ya? Luego, ¿cuánto vale delta? ¿Sí? Vale D por seno de alfa. ¿Ya? Ya, me falta algo. Porque no sé cuánto vale alfa. ¿Cómo calculo alfa? Ya, para que sepan, si alfa está acá, alfa también va a estar acá, ¿no? Sí. ¿Sí? No, ¿No? ¿Sí? sí. Vamos a definir entonces que el punto P va a estar en I, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto vale, por ejemplo, tangente de alfa? Partido N. Mm. ¿No? Y partido N y partido L, digo. ¿Ya? Y lo de siempre. ¿Qué viene ahora? ¿Cómo relacionar la tangente de alfa y el seno de alfa? Sí. Claro, que si alfa es muy chiquitito, ¿ya? Generalmente todo se va a ver muy cerca de esta línea. Y si está muy lejos, si se dan cuenta, este alfa es infinitamente chiquitito, ¿ya? Entonces, la tangente de alfa, cuando alfa es chiquitito, vale alfa. El seno de alfa vale alfa, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos alfa acá, obtenemos D y dividido L. ¿No? Y no sé, maldición. Y dividido L. ¿Ya? Esto es lo que llamamos delta. ¿Ya? Y les voy a recordar cómo se escribía la diferencia de fase entre dos ondas. Ahí. Tenemos una onda I1, que es A, coseno de kx. Aquí el x pasa a ser x y es R1, ¿ya? La distancia que recorrió la onda 1. ¿Sí? Y 2 es A. Yo el principio dice que ambas ondas son similares, ¿ya? Coseno de K R2 menos omega t. ¿Ya? Pero yo sumo KR1 más menos KR2. Esto es 0, ¿cierto? Digo 1, ¿verdad? Esto es 0. Por lo tanto, esto me queda KR1 menos omega t, ¿ya? Más KR2 menos R1. Entonces, la onda 2 es considerada como una onda 1 con un desfase. ¿Ya? Nosotros ya calculamos esto. Esto es K por delta. Y delta está aquí. ¿Ya? Delta está en el dibujo anterior. Este K delta, el delta está aquí. D por I dividido L. ¿Ya? Por lo tanto, con esto, ya sabiendo que la diferencia de fase es, voy a anotarlo aquí, la diferencia de fase
entre I1 e I2 es K delta, que es igual a K por D por I dividido L. ¿Ya? ¿Se entendió? Esa es la diferencia de fase entre dos ondas que tienen dos rendijas a una distancia D. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Bacán. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ubicar en la pantalla ahí. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar en la pantalla ahí dónde están los máximos y los mínimos. ¿Ya? Los máximos de luz y los mínimos de luz. Mínimo de luz me refiero a donde hay oscuridad y no luz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde voy a encontrar los máximos de oscuridad? Cuando la suma de las dos ondas, la suma de las dos ondas en ese punto sea constructiva. ¿Cierto? Y voy a ver oscuridad cuando la suma de las dos ondas sea destructiva. Y nosotros ya sabemos las condiciones para que suceda eso. La diferencia de fase para la constructiva tiene que ser 2mpi, y para la destructiva tiene que ser 2pi m más 1 medio, ¿cierto? O 2pi, 2m más 1. ¿Ya? Por el dibujo, ¿no? Está bonito, ¿cierto? Nunca he hecho un dibujo tan bonito. Quedó derecho. Quedó derecho. Es que óptica es complicado. Si yo creo que si es que hago este curso de nuevo voy a traer una regla gigante y hacerlo con esa regla. Ya. Entonces, para encontrar los máximos, ojo, esta es la ubicación de los máximos de luz. ¿Ya? Ahora lo que vamos a hacer es buscar en qué parte de esta pantalla van a estar los máximos de luz. No nos va a decir cuánto es la intensidad de luz que se ve ahí, ¿ya? Para encontrar los máximos de luz, K delta tiene que ser 2mpi, ¿cierto? Ya, por lo tanto, K delta era K por D por I dividido L es igual a 2mpi. ¿Se ve? ¿Se ve, cierto? Voy a... ahí. Ya, esto me da que I, los máximos de I, de espejo I me da 12mpi dividido, voy a pasar el K, D hacia abajo y el L hacia arriba, ¿cierto? Pero una cosa antes, sabemos que K es 2pi dividido lambda, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, el lambda pasa para arriba y el 2pi queda abajo, que se muere con este 2pi. ¿Ya? Entonces me queda lambda ml dividido d. ¿Sí? Efectivamente. Entonces, los máximos de luz van a estar en esa posición de I. Significa que para m igual 0, ¿dónde está el máximo de luz? Aquí. Aquí va a haber un máximo de luz. ¿Cierto? Todavía no sabemos dónde están las oscuridades. ¿Ya? Pero sí sabemos dónde está la luz. El otro va a estar en, cuando m vale 1, lambda L dividido D. Acá hay otro pic de luz. ¿Ya? Y así. Y acá también, para m igual menos 1, es menos lambda L dividido D. Y no se está viendo la cámara, ¿sí? No. Sí, sí, no, se está viendo la cámara. El chat. Entonces, si hacemos el experimento, deberíamos ver eso, ¿no? Sí. O sea, si ustedes calculan la longitud de onda de la luz, es que como la luz generalmente de la vela es luz blanca, entonces tiene toda la longitud de onda. Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo, ¿sí? ¿Y cuánto sería L para poder ver esto? ¿Cómo? Un aproximado de L. Lo que pasa es que los experimentos que se hacen con esto son con láser. 5 kilómetros. Ah, No, con láser y generalmente así.
pero las rendijas están bien hechas, ¿cachai? Miden lo que deberían medir. Pero si ustedes lo hacen más casero, probablemente ahí tengan que alejarlo un poco, van a tener que ajustar un poco las cosas. Igual lo voy a intentar hacer la otra semana, ¿eh? Así que, ¿Esto? sí. Voy a intentarlo así, no prometo nada. Lo que pasa es que conozco un amigo óptico que tiene instrumentos ópticos. Se puede que los pueda traer para acá. Yo pensé que no, Mario, un experimento. Voy a intentarlo, no prometo nada. Ya. Ahora, para encontrar los mínimos, estos son los máximos de luz. ¿A qué me refiero con los mínimos? Me refiero cuando interfieren destructivamente, ¿cierto? Cuando estas cosas, cuando las ondas interfieren destructivamente. Ya. Entonces, aquí sería 2pi, ¿cierto? M más un menos. La diferencia de fase tiene que ser esto para que las ondas se maten entre ellas. ¿Ya? Entonces aquí voy a poner al tiro el 2pi dividido lambda, el delta era d por i dividido L es igual a 2pi m más un menos. ¿Ya? Lo tiro para allá, el 2pi con el 2pi se demueven y despejo i. Va a ser m más un menos. El L lo tiro para allá y el d por i para abajo. El I no, el D no. ¿Me falta algo? El lambda. Está derivando. Derivando con el alfa. Ya. Me da ese resultado. Estos son la sombra, donde no hay luz. Porque ambas ondas se matan entre ellas. Entonces no hay luz. ¿Ya? No se vería luz. Entonces, ¿qué puntos son esos? Cuando m vale 0, esto me da L lambda de medio, ¿cierto? Es la mitad de esto. L lambda de medios. Entonces estaría acá. Ah, ese es una L, pensé que eran dos, te iba a decir, pero no depende de él. ¿Sí? Me parece un 2. Ah, una L. Una L. ¿No? Y la otro punto de oscuridad está aquí, en menos 1. O sea, disculpe, en menos 1, ¿cierto? Menos 1 es menos un medio. Ese sería el menos 1. Que me quedaría menos lambda 2D. Y así. Entonces, con esto, con las fórmulas que yo les mencioné, ustedes pueden encontrar dónde está la luz y dónde está la oscuridad. ¿Ya? Dónde la luz más intensa en realidad. Entonces, lo que quiero hacer ahora, y eso es lo que estaba buscando, es buscar un videíto de cómo se ve. Voy a parar de grabar.